Hola, en esta serie de diapositivas vamos a seguir mirando las consonantes, pero las vamos a mirar en más detalle. Vamos a mirar su comportamiento de articulación, cómo se articulan estas consonantes según el contexto fonológico, es decir, según los sonidos que vienen antes y después. Vamos a mirar en más detalle en estas diapositivas las consonantes oclusivas sordas, que son p, t, k, p, t, k. Las consonantes oclusivas sonoras, que son b, d, g. Y luego las nasales, m, n, ñ. Comenzando con las oclusivas sordas. Son p, t, k. Vemos en esta tabla que en español p tiene un solo alófono y es el alófono fiel. Esto significa que se pronuncia de la misma manera que su clasificación básica, bilabial oclusiva, bilabial sorda. Vemos también que t y k se comportan de la misma manera. El fonema t tiene solo un alófono y es el alófono fiel, t. El fonema k tiene un solo alófono y es el alófono fiel, k. Por ejemplo, la palabra tocar se transcribe fonémicamente entre las barras oblicuas como tocar, y vemos que la transcripción fonética entre corchetes es la misma porque los alófonos son fieles. Vemos que el inglés es un poco diferente. El fonema P en inglés tiene dos alófonos. El alófono fiel, como en la palabra spot, sp, spot, pero también tiene un alófono infiel, como en la palabra pot. Esta pequeña H aquí es una H que representa aspiración. Aspiration o aspiración significa la pronunciación de H. H. Entonces, en inglés no decimos pot, decimos pot. I'm exaggerating it now, pero decimos pot. Mientras que spot, aquí no hay aspiración. Entonces, vemos que en inglés, cuando el fonema P ocurre al principio de la palabra pot, tenemos un alófono infiel, un alófono que tiene otras características. Es bilabial, es oclusivo, pero después de ser oclusivo viene seguido por aspiración, P. Entonces, vemos que las consonantes o los fonemas t y k en inglés tienen exactamente los mismos, no exactamente, pero tienen los mismos tipos de alófonos como p. Tienen un alófono fiel, t y k, y tienen un alófono infiel, t y k. Con este rasgo, rasgo significa feature, este rasgo de aspiración. Miramos algunos ejemplos. En inglés tenemos este fenómeno de aspiración, which is basically pronouncing something, pronouncing the H sound. Tenemos aspiración al principio de la palabra, como en pot, y en posición intervocal o antes de una vocal acentuada, como en appease. Aquí vemos que P ocurre entre dos vocales, A y I. Appease. Entonces está en posición intervocal, está entre dos vocales, A
y I. Y cuando está en esta posición, sale el alófono con aspiración, p, p, en lugar de p, p. Otros ejemplos, la palabra take, principio de palabra, ¿no? O principio de aspiración. Attack, misma cosa, entre vocales y posición antes de vocal acentuada. Attack. Aquí están las dos vocales, a y a. Y entonces, como tenemos el fonema t entre estas dos vocales, sale el alófono infiel con aspiración t, t. Ahora las consonantes oclusivas sonoras, b, d, g. Estas consonantes oclusivas sonoras, vamos a recordar que el punto de articulación de d es el mismo como t y son dentales. Este es un punto de articulación diferente del inglés. El inglés, ch y d, tiene como punto de articulación alveolar. Entonces, español, punto de articulación d, t, dental. Ahora, estas tres consonantes oclusivas, badaga, tienen alófonos aproximantes cuando ocurren entre vocales como v, d, g. Esto ya se ha visto varias veces, ejemplificado muy claramente en la palabra abogado. La transcripción fonémica, o sea, entre barras oblicuas, es a, b, o, g, a, d, o. La transcripción fonética entre corchetes, que refleja la verdadera pronunciación de la palabra cuando un hablante está hablando a un ritmo regular en una conversación, es abogado. Obviamente, el ritmo regular es abogado. Los alófonos oclusivos, o sea, los alófonos fieles, b, d, g, siempre aparecen después de una consonante nasal. Vamos a ver unos ejemplos. En la palabra ambos, tenemos aquí una consonante nasal m. Cuando tenemos b, d, g después de una nasal, aparecen como sus alófonos fieles, como oclusivos, no aproximantes. Entonces, no tenemos the beta here, v. Tenemos la oclusiva b, ambos, después de nasal. Otro ejemplo, la palabra andar. Tenemos aquí la consonante nasal n. Entonces, la d, el alófono d, sale como alófono fiel, el alófono oclusivo. Nos damos cuenta aquí que estas son transcripciones fonéticas. Entonces, aquí lo que estamos mirando son alófonos fieles en rojo. Último ejemplo, angustia. Tenemos aquí, aquí tenemos la consonante nasal n. Todavía no hemos aprendido mucho sobre esto, pero sabemos que es una consonante nasal. Entonces, cuando g viene después de consonante nasal, sale como el alófono fiel, o sea, oclusivo. Angustia. No tenemos las aproximantes en estos tres casos. En el resto de los contextos fonológicos vamos a tener variación dialectal. Entonces va a depender de la región donde se habla el español, qué tipo de alófono va a salir, o el fiel o el infiel. Finalmente, más información sobre el fonema D. En posición intervocálica significa entre dos vocales se elide. ¿Qué significa elide? Es el verbo elidir que viene del sustantivo elisión y esto significa omisión.
Entonces, cuando tenemos elisión o cuando decimos que una consonante se elide, significa que la consonante se omite, no está. Vamos a ver algunos ejemplos. En los participios pasados que terminan en ado, como dorado, vemos que la transcripción fonémica entre barras oblicuas es dorado, pero en muchos casos, aquí está, en posición intervocálica, desaparece. Y vamos a escuchar a muchos hablantes nativos del español que dicen dorao, dorao. Otro ejemplo en otras palabras que terminan en ado como lado, the side, al lado de la tienda, next to the store. En muchos casos vamos a escuchar lao. Y otras palabras comunes como la palabra todo, o se puede pronunciar todo with the de that, o bien en muchos dialectos se elide por completo la d intervocálica y tenemos la pronunciación to. Aquí, si ustedes recuerdan, estos dos puntos significan que la vocal es más larga, tiene una duración más larga. Entonces, esta palabra no se pronuncia to, se pronuncia to. Es más elongada. En algunos lugares también se elide en palabras como cantada, cantá. De nuevo tenemos aquí la A con pronunciación más larga, cantá, porque se ha elidido esta D. Comido, comío y madera, maera. Entonces, estos son diferencias regionales, dialectales, va a depender del dialecto en cuántos tipos de palabras vamos a observar esta elisión. Todavía con el fonema D, al final de un enunciado, an utterance, se pronuncia diferentemente en unos sitios que otros. Entonces, de nuevo, vamos a tener diferencia dialectal. Y más tarde vamos a ver en qué dialectos, no en esta serie de diapositivas. Aquí es para familiarizarnos con las diferentes posibilidades de pronunciación. No vamos a entrar en detalles sobre qué regiones o qué dialectos tienen una dada pronunciación. Por ejemplo, la palabra verdad. Tenemos aquí el fonema D al final del enunciado, verdad. Vamos a ver las diferentes posibilidades de pronunciación. Podemos tener el alófono aproximante, verdad, verdad. Podemos tener ningún alófono para nada. Entonces, elisión, verdad. Este símbolo aquí significa que no ocurre ningún alófono. Es el símbolo de elisión, verdad. Podemos tener la consonante oclusiva sorda como verdad. Por ejemplo, en Cataluña o Valencia, en España. Podemos tener la consonante interdental fricativa sorda th, como verdad. Esto en el centro y norte de España. Perdón. Entonces, aquí son 4 posibilidades de pronunciación de este fonema D cuando ocurre al final de un enunciado. La ortografía de las consonantes B, D, G. Aquí vamos a explorar qué letras se usan para representar estos fonemas. Entonces, el fonema B se corresponde con las letras B y V. Por ejemplo, bebé, ups, aquí falta la vibrante. Beber o vaso.
Entonces, vemos aquí la letra B y la letra V, las dos que representan el fonema B o también el alófono V. Luego, G. El fonema G depende de si tiene una E o una I que viene después y si hay la letra U entre estas vocales, entre el fonema G y la vocal. Entonces, en las palabras, por ejemplo, guerra, guitarra, la U no se pronuncia. Entonces, G, la letra G, se transcribe con el fonema G, de guitarra. Entonces, y de guerra. Así que tenemos la letra G que representa el fonema G. Pero aquí cuando hay dos puntos arriba de la U, como GUE o GUI, estos dos puntos se llaman diéresis. Y si la U tiene diéresis, sí se pronuncia y también se transcribe. Entonces, la palabra aquí, cigüeña, como vamos a ver, tiene una U, la vocal U después. Cigüeña o en el norte y centro de España, cigüeña. Entonces, cuando ustedes ven la letra G seguida por UE, depende de si hay diéresis o no, tienen que decidir si van a transcribir la U o no, porque depende de la diéresis, indica que sí se pronuncia la U. Ahora pasando a las consonantes nasales, M, N y Ñ. Tenemos una velarización de N al alófono ng al final del enunciado en algunos dialectos. Ok, let's unpack this. Cuando algo es velarizado, significa que su punto de articulación original no es velar. El punto de articulación original de N es alveolar. Pero en algunos dialectos, cuando N ocurre al final del enunciado, at the end of the utterance, se vuelve velar. Entonces cambia el punto de articulación de alveolar a velar. Como vamos a recordar, este alófono aquí, ng, se pronuncia como la N al final de la palabra song en inglés, song. Like to sing a song, normalmente decimos song. No pronunciamos g, no decimos song, decimos song. Entonces, este es el sonido de este alófono. Y en algunos dialectos, en lugar de decir pan, como vemos aquí en la transcripción fonémica, muchas personas dicen pan, pan. Entonces, el punto de articulación de este alófono es velar y por eso decimos velarización, porque el punto de articulación cambia de alveolar, que es su punto de articulación de base en el fonema, a velar. Luego, esta consonante N, al final de una sílaba y seguida por una consonante, tiene varios diferentes alófonos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes se dan cuenta que todas estas consonantes están entre corchetes. ¿Ok? They're all in square brackets. Estos son todos alófonos. Estos son todos alófonos infieles de N. Entonces, N tiene un punto de articulación alveolar y dependiendo del contexto fonológico, tiene
6 diferentes alófonos. Vamos a mirar cada uno de estos alófonos en más detalle. Entonces, aquí está el fonema N. Tiene un punto de articulación alveolar. Cuando N ocurre al final de sílaba y viene seguida de una consonante, entonces tenemos N al final de sílaba más consonante, podemos tener una de 6 posibilidades de asimilación o cambio de pronunciación. Primer alófono es M. Muy importante aquí. Este M es un alófono de N. No estamos hablando del fonema M. Este es un alófono. Vamos un ejemplo aquí. Un pato, a duck. Transcripción fonética, un pato. Transcripción fonémica, los fonemas, un pato. Transcripción fonética, un pato, un pato. ¿Por qué? Porque sabemos que P es bilabial y nosotros sabemos que vamos a tener que pronunciar una consonante bilabial. Entonces tenemos esta asimilación. The N assimilates to the place of articulation of the consonant that's following it, because we are effective speakers. Entonces, el punto de articulación original de N es alveolar, pero después de este proceso de asimilación, su punto de articulación cambia a bilabial, porque P es bilabial. Nosotros, los hablantes, somos muy eficaces. Estamos anticipando la próxima consonante y estamos entonces preparándonos para pronunciarla. Así que cambiamos el punto de articulación de la nasal que viene antes, un pato. Próximo proceso de asimilación, M. Aquí tenemos como ejemplo la palabra énfasis. La transcripción fonémica es énfasis, punto de articulación alveolar. Pero nosotros ya sabemos que viene una consonante labiodental como F. Entonces, estamos anticipando ya esta consonante y así cambiamos el punto de articulación de N. En lugar de ser alveolar, lo vamos a pronunciar labiodental. Énfasis. Durante la pronunciación de M, este alófono aquí, el labio inferior está tocando los dientes superiores. Misma cosa como en F, solo que estamos pronunciando una consonante nasal, M. Hacemos la misma cosa en inglés con la palabra, por ejemplo, como Memphis. Nadie pronuncia Memphis, decimos Memphis. Hacemos igual, el mismo proceso, igual. Cambiamos el punto de articulación de la consonante para ser el mismo como la consonante siguiente, labiodental. Próximo alófono es N con un pequeño símbolo aquí. Este pequeño símbolo representa un diente, a tooth. Entonces, sabemos que el punto de articulación de base del fonema N es alveolar. Aquí sabemos que este alófono va a tener un punto de articulación diferente. Tiene un punto de articulación dental. Un ejemplo de esta asimilación ocurre en la palabra antes. La
transcripción fonémica es antes, antes. Sin embargo, los hablantes no pronunciamos esta N como alveolar, ya que llega la T después y esta consonante T es dental. Anticipamos este punto de articulación y entonces lo cambiamos en la nasal. Así que este alófono se pronuncia con el ápice de la lengua en la parte posterior de los dientes superiores. N. Entonces, la transcripción fonética tiene el alófono dental antes. Nos quedan 3 alófonos más. El próximo es el alófono fiel. Entonces, aquí, este alófono tiene exactamente las mismas características que el fonema, punto de articulación alveolar. Aquí vemos en la palabra encima que el fonema N viene seguido por el fonema S. Pues los dos comparten, they share, comparten el mismo punto de articulación, o sea, alveolar. Entonces aquí no tenemos ninguna asimilación, ningún cambio. Y vemos en la transcripción fonética encima que el alófono es el alófono fiel. Penúltimo alófono tenemos aquí en la palabra ancho. Ahora sabemos que N es alveolar. El fonema N es alveolar. Sabemos que ch es como palatal, prepalatal. Entonces, para pronunciar la palabra ancho, la lengua se mueve, el ápice de la lengua se mueve un poco más hacia atrás. No es alveolar como el fonema, es prepalatal, se mueve un poco posterior. Entonces, esta pequeña J aquí significa prepalatal. Y vemos en la transcripción de la palabra, la transcripción fonética ancho, aquí el alófono es infiel y esta pequeña J representa una pronunciación prepalatal de la nasal, que es el mismo punto de articulación de ch, prepalatal. Finalmente tenemos este ng, este alófono velar. Vemos aquí en la palabra inglés que en la transcripción fonémica tenemos inglés, tenemos el fonema con sus rasgos de punto de articulación alveolar. Pero sabemos que g es una consonante velar. Entonces, siendo nosotros los hablantes muy eficaces que somos, no asimilamos la consonante nasal a la consonante velar que viene después, g. Entonces, no decimos inglés, decimos inglés, inglés. Ya anticipamos que la consonante siguiente es velar, entonces este alófono aquí, ng, tiene un punto de articulación velar. Y estas son las 6, los 6 alófonos de la nasal alveolar N. Tenemos uno que es el alófono fiel, obviamente, y otros 5 que son alófonos infieles. Aquí hay una tabla que muestra más ejemplos de este tipo de asimilación. Estos procesos de asimilación de nasal es exactamente lo que vimos en la diapositiva anterior, pero tenemos otros ejemplos para mirar
diferentes enunciados como un perro o un bote. Entonces podemos ver estos procesos de asimilación en otras palabras u otras frases. Aquí una diapositiva de práctica específicamente para la asimilación de la nasal alveolar N, ya que es la más difícil de recordar y de aprender. Aquí entonces una lista de 6 palabras. Inventar, ángel, Enrique, anfiteatro, enchilada, entero. Y se pide que ustedes hagan una transcripción tanto fonémica entre barras como fonética entre corchetes, mostrando en la transcripción fonética la asimilación. En la próxima diapositiva están las respuestas. Obviamente, ustedes deberían probar de hacer la práctica sin mirar las respuestas. Muchísimas gracias.